Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness y hoy voy a hacer el primer capítulo, la primera parte del tema de la testosterona. Hoy vamos a hablar un poco de las características generales de la testosterona, su influencia en el organismo, su producción, etc. Y este va a ser el primero de una serie de vídeos. Los siguientes serán factores que reducen la producción de testosterona, cómo aumentar nuestra testosterona, cómo tener unos niveles óptimos, una producción óptima, etc. Y esta serie dará pie al inicio de una serie de vídeos que voy a hacer sobre el tema de las hormonas, especialmente en hombres. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a hablar de la testosterona. Lo primero de todo es, ¿qué es la testosterona? Bueno, la testosterona, como ya todos sabréis, es la hormona masculina por excelencia. Es la hormona que se encarga de lo que son las características del hombre, es decir, a nivel de ganancia de masa muscular o cantidad de masa muscular en comparación con las mujeres, a nivel de densidad ósea y tamaño del esqueleto, y por supuesto todas las características masculinas, como el desarrollo de los genitales, el vello corporal, el tema de la barba, y en fin, toda esta serie de características también psicológicas como la motivación, la competitividad, todo este tema, ¿no? Y con el tema de la testosterona hay que destacar que no solo es la testosterona la que produce estas características viriles, sino que la testosterona también deriva en un hormono que se llama DHT o dihidrotestosterona, que es la responsable de la parte, digamos, masculina de la hormona. Es decir, la testosterona se encarga más de la parte fisiológica a nivel anabólico y de desarrollo, y la DHT se ocupa más de lo que son las características masculinas a nivel fisiológico de desarrollo del vello corporal y demás, y del tema psicológico. Pero bueno, como ya he dicho, pues las funciones se pueden dividir en dos: un nivel fisiológico, es decir, a nivel de densidad ósea, tamaño del esqueleto, tamaño de los músculos, anabolismo, etc. Y a nivel psicológico, que es, digamos, la DHT la que se encarga de eso, y pues como digo, el tema de la motivación, del carácter, la agresividad, todo este tipo de características masculinas, ¿no? Después, cuando hablamos de la testosterona y de los niveles de testosterona, de la producción, etc., hay dos factores importantísimos. Uno es la genética. Evidentemente, nuestro máximo de producción de testosterona está muy influido por la genética, porque no solo por el nivel de producción, células de Leydig, que son las de los testículos que producen testosterona, estado de todas las glándulas que influyen en esto, que están aquí, en fin, es bastante complejo. Por supuesto, a nivel de receptores, por ejemplo, no importa tanto o solo la cantidad de testosterona que tengamos, sino también cuánta es disponible. En esto influye, por ejemplo, la SHBG, que es una proteína. Y por supuesto la cantidad de receptores, es decir, si tú tienes menos receptores de testosterona en tus tejidos, pues aunque tengas mucha producción de testosterona y mucha testosterona circulando, no la vas a aprovechar toda. Entonces, pues como digo, hay varios factores que están determinados por la genética. Y los hábitos pues también influyen enormemente, no solo la nutrición. La nutrición, de hecho, puede influir más en un sentido negativo que positivo. Es decir, achacamos más o nos afecta más lo que hagamos mal a nivel de nutrición que lo que hagamos bien. Lo que hagamos bien pues nos llevará a nuestra producción óptima, pero sin embargo podemos hacer muchas cosas mal que nos lleven por debajo, ¿no? Y por supuesto, pues hábitos a nivel de ejercicio. El sedentarismo es malísimo para la testosterona, el ejercicio es bueno y el ejercicio excesivo es malo. El sueño, pues efectivamente, cuanto más duermas, mejor. La falta de sueño es un factor muy importante para la pérdida de testosterona. El estrés también es un factor que influye mucho en la testosterona. El sexo, nuestras relaciones sociales, etcétera, también influyen en nuestra testosterona. Así que, bueno, como vemos, pues, que influyen en nuestros niveles, pues genética y hábitos, y además, dentro de nuestros niveles, pues hay otras cosas que también determinan cómo de eficaz sea la testosterona, y también están determinadas especialmente por la genética. Después, la testosterona es importante a nivel de rendimiento. Esto es un canal de fitness, de culturismo, de powerlifting. Así que, ¿la testosterona qué hace por nosotros? ¿Qué puede hacer por nosotros? Pues evidentemente, lo más importante es la hipertrofia, el crecimiento de los músculos. Por supuesto, el aumento de la densidad ósea, que nos va a hacer más resistente a lesiones, fracturas, etc. Por supuesto, también el aumento del recuento de glóbulos rojos. Más testosterona implica mayor cantidad de glóbulos rojos, que son las células encargadas de transportar el oxígeno en nuestra sangre a los tejidos. Así que mayor rendimiento, especialmente en deportes aeróbicos. Y por supuesto, a nivel del sistema nervioso central, de motivación, de agresividad, de reclutamiento de fibras, de coordinación, todo esto, los efectos psicológicos, como decía, son más debidos a la DHT, dihidrotestosterona, que a la testosterona propiamente dicho. Como digo, la testosterona se encarga más del tema de anabolismo y la DHT se encarga más del tema de características masculinas y efectos a nivel del sistema nervioso central.
Luego, otro punto importante que hay que destacar cuando hablamos de la testosterona es que dentro del rango normal de testosterona, que viene a ser entre 200 y 1000, perdona que haya escrito, pero es que ya había hecho otra vez el vídeo, pero no me ha gustado. Así que bueno, dentro de lo que es el rango fisiológico, que suele ser entre 200 y 1000 nanogramos por decilitro, creo que es. En fin, da igual, las unidades dan igual. Pero dentro del rango, estar más cerca o más cerca del máximo o más cerca del mínimo, no tiene demasiada influencia a nivel de hipertrofia y demás. Pero sí que es verdad que si comparas pues, justo el extremo más bajo con el extremo más alto, pues sí va a haber diferencias a nivel de facilidad para la ganancia de masa muscular, siempre que otros factores estén a nuestro favor o de nuestro lado. Mayor libido, mayor motivación, mayor energía. Pero bueno, dentro de lo que es la media, pues básicamente todos somos muy parecidos en ese aspecto, ¿no? Se ha estudiado con dosis suprafisiológicas aplicando testosterona exógena a las personas y se ha visto que realmente los efectos notables empiezan ya con dosis importantes, con 1500, o sea, un 50% más del máximo, o con 2000 nanogramos por decilitro, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues, ¿qué influyen en sus niveles? Pues un montón de cosas. No podemos aislar y decir, pues no, es el colesterol en la dieta. No, o es el sueño, es el estrés, hay un montón de cosas que influyen en sus niveles, como veremos ahora cuando hablemos de su producción. Bueno, pues vamos a pasar a explicar lo que es la producción de la testosterona y aquí vais a entender por qué es tan difícil aislar un problema cuando hablamos de, por ejemplo, de falta de testosterona o de cómo aumentar nuestra testosterona, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que entender que evidentemente las hormonas sexuales son derivadas del colesterol, pero claro, tú no puedes decir la testosterona se produce a partir del colesterol. ¿Por qué? Porque te estarías saltando todos estos pasos, estás diciendo colesterol, testosterona, ¡pum! Y te saltas todo esto y todo esto. Esto no es así, no es tan fácil, ¿de acuerdo? No hay una correlación, ni no puedes decir el colesterol se transforma en testosterona. Ojo, no, hay muchas vías hormonales y enzimáticas que afectan a esta producción. El colesterol en el cuerpo se puede transformar en la hormona principal precursora de todas las demás hormonas sexuales y prácticamente todas las hormonas del cuerpo, que es la pregnenolona. La pregnenolona está producida por las adrenales, por supuesto, la glándula adrenal es la pieza clave del sistema hormonal y tiene influencia en todo. Así que también aquí podríamos hablar del tema de estrés y demás. Todo lo que pase por aquí, todo lo que afecte a esta glándula, va a afectar a su vez a la producción final de testosterona. Así que, como vemos, no es tan sencillo como decir, no, para tener más testosterona tienes que comer colesterol. Esto sería totalmente absurdo, ¿vale? Bueno, pregnenolona se produce en las adrenales y la pregnenolona se puede convertir en DHEA, que finalmente se podría convertir en testosterona, o en progesterona. Si la pregnenolona elige un camino o el otro, está muy determinado por esto. Mayor cantidad de estrés significa que se va a premiar más esta vía que esta. ¿Y esta vía dónde nos conduce? Progesterona y cortisol. Cortisol, ya sabéis, la hormona catabólica, la hormona del estrés, etc. Si hay mucho estrés, las adrenales van a primar esta vía y vamos a tener esto. Y a nosotros lo que nos interesa es estimular esta vía. Así que bueno, como digo, pues la pregnenolona se puede convertir en esto, o en esto, en esto, o puede ir por este lado. Normalmente va por los dos lados, y es una relación sana, no puedes tampoco cancelar esta parte, porque el cortisol y demás hormonas, la aldosterona también, son hormonas básicas para el funcionamiento de nuestro organismo. Así que la idea es que esta vía esté en buen estado, pero no bloquear una u otra. La pregnenolona se puede convertir en DHA. Estas dos hormonas se producen tanto en adrenales como en los testículos, ¿vale? Y aquí estas flechitas. Y por supuesto, pues como digo, están influidas por un montón de factores, de tipo nutricional, de tipo psicológico, hábitos, etc. El DHEA se convierte en androstenediona y esta hormona a su vez puede transformarse, como veis, en estrona, estradiol, que son los estrógenos, o puede convertirse finalmente en testosterona. Entonces, claro, ya veis que la vía que nos interesa pasa por aquí, por convertirse en androstenediona, y que no se convierta demasiado en esto y que prive esto. Por supuesto, como decía, el estradiol también es una hormona importante. Es lo que se conoce como estrógenos, ¿no? Evidentemente, nosotros queremos tener un nivel saludable de esto, pero que no sea excesivo. Y por supuesto que no toda nuestra testosterona se convierta en estradiol. Como veis, estas hormonas no tienen una vía única, sino que pueden producirse de diferentes maneras. Primero pueden producirse en las glándulas adrenales o en los testículos.
Y además, por ejemplo, cada hormona puede irse por un lado y luego por otro, y estas propias hormonas pueden convertirse justo en... pueden dar la vuelta y por otras vías enzimáticas convertirse en otras hormonas, ¿no? Y dentro de la testosterona, pues tenemos la testosterona propiamente dicha, que tiene más efecto a nivel de tejidos como el hueso y los músculos, y la DHT, que es la hormona derivada de la testosterona por acción de la enzima 5-alfa reductasa. Esto da igual, pero bueno, lo digo porque hay que decirlo. Que es la DHT, que es la que produciría esos efectos viriles y a nivel psicológico. Es decir, la testosterona como tal no es la que te produce más vello o una voz más grave o todo este tipo de cosas, sino que es la DHT, pero es la testosterona la que produce la hipertrofia, ¿de acuerdo? Luego la DHT también tiene sus efectos a nivel de hipertrofia por estimulación de IGF-1 y demás, pero la vía principal anabólica de la testosterona está producida en sí por la propia testosterona, porque tiene más afinidad por el músculo y está pues, por otros tejidos como el cerebro o el tejido de la cabeza, de ahí la calvicie, etc. Para terminar de rizar el rizo o de complicar la cosa, como veis, también hay otra parte que influye en la producción de testosterona. Es decir, no solo tenemos todos los procesos que influyen en lo que es la conversión del colesterol en la hormona básica, que es la pregnenolona, y después de esta en diferentes hormonas, sino que además tenemos el eje HPTA, que es el hipotálamo, la pituitaria y el testículo, que el hipotálamo da la señal a la pituitaria por la GNHR, para que produzca lo que es la hormona luteinizante, que a su vez es la que le da la señal al testículo de que haga todo esto, de que produzca todo esto, ¿no? Especialmente la testosterona. Entonces, claro, no podemos, como veis, no podemos aislar un aspecto y decir, no, a ti te falla la testosterona porque no comes suficiente colesterol. Bueno, efectivamente, si tú tuvieses unos niveles bajísimos de colesterol, y ya sabemos que el cuerpo también produce colesterol, es decir, no es estrictamente necesario comerlo en la dieta, pues sí, evidentemente, si te falta esto, todo lo demás va a fallar. Pero quizá tu problema de falta de testosterona no es tanto eso, sino, por ejemplo, que se produzca una gran aromatización, producción de estradiol por la enzima aromatasa. Claro, por eso vemos que factores como el sobrepeso influirían muchísimo en la testosterona. Por eso, por ejemplo, ¿qué factores influyen en la testosterona? El estrés. ¿Por qué el estrés? Pues porque el estrés que favorece esta vía y producirá más cortisol que testosterona. Por eso se dice que el cortisol es el antagonista de la testosterona, porque si estamos produciendo mucho cortisol, toda esta pregnenolona se va por esta vía y nos queda menos para poder producir en testosterona. La obesidad, por otra parte, también, ya sabemos que en el hombre la producción de estrógenos se produce sobre todo por conversión de la testosterona por la vía de la aromatización, que es que esta enzima convierte la testosterona en estradiol, que son estrógenos, y por eso las personas obesas con sobrepeso tienen menor cantidad de testosterona y mayor cantidad de estrógenos. Así que, como veis, es un sistema que fluye constantemente y en el cual pues influyen un montón de factores. Como veis, pues aparte, por ejemplo, sabemos que los micronutrientes como el zinc, como la vitamina A, como la vitamina C, como la vitamina B12, todo eso influye en alguno de los pasos y por tanto puede tener al final poder repercutir en la producción o en cómo se inclina esta producción hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Así que bueno, esto es básicamente la introducción al tema de la testosterona. En el próximo capítulo hablaré de qué cosas disminuyen nuestros niveles de testosterona y en los siguientes pues hablaré de cómo podemos hacer para aumentar nuestra testosterona de forma natural o al menos, digamos, rozar lo que es la perfección. Porque ya os adelanto que la testosterona no se puede aumentar a niveles enormes, es decir, podemos hacer cosas que minimicen lo que son los factores de riesgo para una testosterona baja, pero al final no podemos lograr niveles muy altos si nuestra genética determina que nuestros niveles sean medios, ¿no? O sea que realmente cuando alguien nos prometa aumentar nuestros niveles de testosterona al máximo, tended a pensar que os está intentando tomar el pelo o vender algún producto, algún suplemento, etcétera, ¿no? Así que este es el primer capítulo sobre la testosterona y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.